agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Hago parte del comité de Ferrocarriles de la SAI que dirige el doctor Guillermo Gómez. Y como todos ustedes, enamorados de ferrocarril. Y a ver cómo podemos hablar un poco de esto. Ya está aquí, entonces voy a empezar rápido porque estamos cortos de tiempo. Esta mañana lo que más me impactó fue la noticia de Ferrocarril de Occidente. Me impactó mucho, pero no me sorprende. Un ferrocarril con pendientes del 4 por 9% no puede servir sino para trenes turísticos. Eso comercialmente no sirve. Hay que hacer trazados modernos. Así como hacemos autopistas 4G, hay que hacer ferrocarriles con pendientes máximas del 1, 1,5%. Y no hay que abrir los ojos, eso es. Ferrocarriles eficientes y tenemos buenas pendientes. Entonces vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver hoy. La charla es un poco técnica, pero pienso que la mayoría de los asistentes son técnicos y deben formarse algunos criterios muy importantes desde el punto de vista de eficiencia de los ferrocarriles. Vamos a hablar de la resistencia a la rodadura, los beneficios ambientales de los ferrocarriles, costos económicos totales y unitarios de accidentes en transporte de carga, carretero, férreo y vías navegables, interiores, fluviales y lacustres. Posibilidad de pasar carga de los camiones a ese ferrocarril, mayor duración de las carreteras, que eso poco se evalúa en los ferrocarriles, y por último vemos las conclusiones. Empecemos entonces con un concepto muy importante de ferrocarril, que es la fuerza de tracción. La fuerza de tracción es la requerida para poder movilizar una carga. Es lo que ustedes ven ahí como ese dinamómetro. Y entonces la fuerza es la que está aplicando el dedo a ese dinamómetro para movilizar la carga, que es tanto mayor cuanto mayor sea la carga, pero no crece linealmente, como vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes ven acá este peso, esta es la fuerza de tracción, que es con la cual se puede movilizar este vagón, y las fuerzas que se oponen a esto pues son un conjunto de fuerzas aerodinámicas y otras de fricción en los ejes. Se han desarrollado muchas ecuaciones. El primero que habló de ecuaciones fue el señor Davis, más conocida como la fórmula de Davis, que ni siquiera la traigo acá, eso fue por los años 40. Muy bonito el sistema, todo mecánico y con péndulos y cosas. No teníamos los sistemas de medición de hoy en día electrónicos, y logró una ecuación más o menos de ese estilo, que uno veía en la universidad como cuadrática. Tenemos un término constante, otro que depende de la velocidad y otro cuadrático que depende de la velocidad, donde la resistencia a la rodadura es R. Hay un término constante que tiene que ver con la resistencia a los rodamientos para iniciar. Este término tiene que ver con la resistencia a la pestaña al hacer contacto con el riel. Y el último término, que es al cuadrado, tiene que ver con el arrastre, la resistencia aerodinámica del vehículo. Esta es entonces una forma gráfica de ver esto mismo. La parte azul corresponde a la parte A, es constante independiente de la velocidad. La segunda parte, como ustedes ven ahí, resistencia a la pestaña, que es B por V, y es lineal, cambia con la velocidad de forma lineal. Y el último entonces es el término de resistencia aerodinámico, depende mucho de la forma del vagón. Esa gráfica ustedes ven en kilómetros por hora, obsérvese el último término, cómo hace que crezca muy rápidamente la resistencia en función de la velocidad. Este se pegó. Ah, perdón, ahí sí, ahí funcionó. No, ya, déjalo, ya, ahí está bien ya. Bueno, entonces, esta gráfica que ustedes observan ahí fue tomada de la fuente que dice aquí abajo, de este libro, que es el libro de datos de energía de 2015, la edición 34, donde hablan las intensidades de los transportes de carga. Aquí puse solamente el transporte, el modo férreo. Bueno, las intensidades están expresadas en vatio hora por tonelada kilómetro. Vatio hora es una forma de energía. Si lo quieren ver en kilojoules o kilojulios, como quieran decirlo, multiplícalo por 3,6 y tenemos las unidades en sistema internacional. Entonces observen cómo ha ido mejorando la eficiencia de los sistemas de tracción y cómo se han logrado reducir los esfuerzos, la resistencia al desplazamiento de los vagones. En este caso no dice qué vagón, esos son intensidades que aparece como tal, en el libro aparece como BTU sobre tonelada milla, esa tonelada, ojo, que es de 2.000 libras para los gringos, para nosotros es 1.000 kilogramos fuerza.
Entonces observen cómo ha venido mejorando y ahora podemos hablar de unos más o menos 60 vatios por tonelada kilómetro con respecto a unos casi 140. Esto aquí nos muestra una comparación con respecto al año base 1970, donde ahí es 1. De ahí entonces comienza a reducirse. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad, este dato es de 2013, esa resistencia se ha logrado bajar al 43% de lo que era esa resistencia en 1970. Esto tan cansón lo muestro simplemente como información. No hay una sola fórmula, como nunca hay una verdad absoluta, sino que hay muchas fórmulas dependiendo de las administraciones ferroviarias y los países que las apliquen. En general, estas ecuaciones tienen un término constante, otro muchas veces que está y muchas veces no está, b a la 1, o sea, lineal, y la que siempre está también es la velocidad al cuadrado, que tiene que ver con el arrastre aerodinámico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto es de los ferrocarriles chinos, este es de los ferrocarriles checos, rusos, este es de los ferrocarriles británicos, alemanes, Serbia, estos son franceses, australianos, canadienses, esta es otra fórmula. Entonces miren que los resultados pueden variar un poquito dependiendo de la ecuación que uno tome. Obviamente esas ecuaciones responden también a la tecnología de construcción y a unas normas, a unos límites que se tengan. Por eso cuando una administración o un país decide aplicar una tecnología o un código de construcción, debe ser consistente y aplicarlo en todos, para que al ser consistente se pueda aplicar alguna de estas ecuaciones. Esto es gráficamente el resultado de ese conjunto de ecuaciones que vimos, que lo único que pretendo mostrar es que hay dispersión. No es lo mismo, da distinto dependiendo de qué código, de qué ecuación apliquemos. Para este ejemplo que les voy a mostrar voy a referirme a Canadian National, que es una fórmula muy utilizada, inclusive AREMA, que es de Estados Unidos, la recomienda. Está un poquitico modificada, yo la modifiqué para que quedara en unidades del sistema internacional. Eso está en unidades de pie pulgada, la pasé al sistema internacional, entre comillas, porque la tonelada es aceptada por el sistema internacional, pero no es exactamente del sistema internacional. Pero lo usamos mucho. Entonces, tenemos un término constante, otro que depende del número de ejes y el peso del vehículo, pero fíjese que no varía con la velocidad, este que varía linealmente con la velocidad y este cuadrático, que además se afecta por el área frontal del vehículo y una constante que depende del tipo del vehículo. Aquí de nuevo aparece el peso del vehículo. Si voy muy rápido me dicen, yo hablo muy rápido, entonces, o está bien así. De pronto termino más rápido y los otros expositores pueden ganar tiempo conmigo. No, pero qué afán de irnos, estamos muy contentos aquí. Bueno, entonces, esa constante para Canadian National la ven ustedes acá. Para locomotoras de carga es 24. Esas locomotoras de carga son muy poco aerodinámicas, tiene más aerodinamismo una nevera, eso es cuadrado. Realmente 24 es el término más alto que tenemos acá. Observen que el máximo aerodinamismo disponible en los trenes de alta velocidad podemos llegar hasta 7. Eso es una buena noticia, quiere decir que los trenes de carga tienen todavía cómo mejorar. Además de eso que ustedes vieron ahí, todavía se puede trabajar más para bajar este coeficiente. Y observen algo, que ustedes lo ven en los patinadores, los ciclistas, el que va chupando rueda. Esa locomotora que va detrás tiene un coeficiente que es más o menos la cuarta parte. Entonces, el hecho de que los ferrocarriles tengan esa posibilidad de formarse uno detrás del otro ayuda a la eficiencia del transporte en aspectos aerodinámicos. Fíjese que esta es la misma locomotora, que no tiene aerodinamismo, pero las que van detrás se ven afectadas, o mejor dicho, beneficiadas por el que va de puntero, por la líder, la locomotora líder que es esta. Esta Canadian National tiene una serie de constantes para distintos tipos de vagones, me perdonan, no la traducí, quería mostrarla pues cómo vienen. El ejemplo que lo vamos a ver con los vagones góndola, cargado y vacío. Obsérvese que el vagón cargado tiene un coeficiente de 4.2 con respecto a un 12 de un vagón vacío. Quiere decir que el vagón vacío presenta una resistencia unitaria muy superior a un vagón lleno, cosa que es muy importante para el sistema de ferrocarril. Y esto aquí es el área promedio, está en pies cuadrados. Bien, a ver, me salté alguna, no, ahí está bien. Entonces aquí simplemente en Excel
hice esta curvita como para poder visualizar el efecto, en este caso, de el cambio del peso del vagón. Entonces veamos, cuando tenemos un peso bajito, algo como 15 toneladas, casi que la tara, el vagón pues solo, sin ninguna carga, tenemos una resistencia muy alta, estos son newtons por tonelada, algo como 150 newtons. Para los que no están acostumbrados a los newtons, 9.81 newtons son 1 kilogramo fuerza. En la norma sismorresistente colombiana permiten aproximar eso a 10. O sea, para rápidamente, ustedes dividen aquí por 10, 15 kilogramos fuerza. Ustedes tengan una visión, pues, porque este sistema está vigente desde 1969, pero a mí no me lo enseñaron. Mis profesores usaban todavía kilogramos fuerza, esas cosas, eso está pasado de moda. Muchos de los que están aquí, yo veo, nacieron después de eso. Y todavía los profesores les hablan de kilogramo fuerza, seguramente, pero eso no debe ser así. Entonces observen cómo al aumentar la carga, digamos a un vagón de 100 toneladas, llegamos a algo menos de la tercera parte de la resistencia. O sea que a vagones más cargados, menor resistencia unitaria. Ahora, con respecto a la velocidad ya es distinto. Ya habíamos visto que cambiaba con el cuadrado de la velocidad, entonces manteniendo constantes el peso del vehículo, o sea, este es peso total, la carga pagada más la tara, el coeficiente de ese vagón, el área y el número de ejes 4, reemplazando ahí, variando la velocidad, obtenemos esta curva, que vemos que pasa de unos 10, 12 newtons por tonelada hasta unos 37 más o menos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque es que las cosas con ejemplo les da a usted la certeza de que saben de qué estamos hablando. Este es un vagón típico. Ahorita hablaba con Harry y él me decía que ellos en Argos usan vagones de esta línea SNS Santa Fe. Eso es Burlington Northern Santa Fe. Ellos se unieron, fusionaban y hizo ferrocarril privado y mañana nos va a comentar cómo hace la logística Argos para distribuir con ferrocarril e integrar con camiones el clinker y el cemento y el concreto. Entonces, este es un vehículo real, típico. Miren, aquí está, el peso de la tara es 22 toneladas, la carga pagada 107, eso está en libras pues realmente, y 130 toneladas el peso bruto del vagón. Entonces, reemplazando estos datos en esta ecuación y con N4, que tiene 4 ruedas, 4 ejes, el área frontal 975, también tomamos esa tabla, el peso 22.4 y este C que yo les mostré de la tabla, para el vagón vacío y para el vagón lleno tenemos estos datos. Bueno, con estos datos, y antes de mostrarles el resultado les muestro esto tan bonito. Esto es en Colombia, no hay que ir muy lejos. En Colombia nos mostraron ahorita algunas cifras de movimiento en el ferrocarril que va desde La Loma hasta Santa Marta, Puerto Drummond. Y nos hablan de 48, casi 49, estamos en 50 toneladas para recordar fácil. 50 millones de toneladas al año. Y nos decían que el Cerrejón puede mover 30, 35 millones de toneladas al año. O sea, estamos alrededor de unos 82, 85 millones de toneladas al año. Y el país para ese entonces movió unas 312, 320 millones de toneladas. O sea, la cuarta parte de la carga del país se mueve en ferrocarril. Ah, ¿cómo así? Me abren los ojos acá. Sí, y nadie sabe, porque son empresas privadas que mueven y saben cómo sacar su carga en forma eficiente, y por eso lo hacen en ferrocarril, si no usarían vehículos articulados, por eso, porque es más económico. Vea, este tren, una película que le muestro a los estudiantes de ferrocarriles, le contamos 128 vagones. Ahorita me decía Harry que le preguntó a un conductor, venían 131 vagones. Entonces aquí tenemos trenes largos también, de muy alta capacidad. Volviendo a los números, vean ustedes ahí las resistencias unitarias a la rodadura. La parte inferior es el vagón cargado, que a ustedes no les sorprende. Ya saben ustedes que a mayor carga, menor resistencia unitaria. Y esta, por el conjunto de esos factores, un término constante, otro lineal con la velocidad y otro con el cuadrado de la velocidad, nos da que esta curva es una parábola y esta es otra parábola, pero de una curvatura muy superior. Entonces, si a velocidades de 20 kilómetros por hora tenemos 12 newtons por tonelada, aquí están las unidades, del vagón cargado contra 27 del vagón lleno, a una velocidad de 120 kilómetros por hora tenemos 29 contra 172, unas 4 veces. No se sorprendan de estas velocidades, esto no es nada de sorprenderse,
En Europa, el promedio es unos 160 kilómetros por hora en carga. Aquí podemos llegar, pues, aquí esta gráfica la puse así, pero entonces esto seguiría mucho hacia arriba. La potencia, para recordar un poquito un término que veíamos en física, en el colegio y en la universidad, es el producto de la fuerza por la velocidad. Si la fuerza la expresan en newtons, la velocidad en metros por segundo, la energía le dará en vatios. Esto describe una curva que es una hipérbola equilátera. Tal vez no se recordará mucho, ahorita les muestro, para no tratar de describir en el aire eso. Sin embargo, AREMA sugiere que para locomotoras diésel eléctricas, que muchos de ustedes conocen, se puede estimar cuál es la potencia aplicada a los rieles en función de una ecuación que ellos tienen, que considera que la eficiencia del motor es del 82%. Es decir, la potencia en el eje del motor, cuando está funcionando a plena potencia, logra llegar hasta las ruedas el 82%. El resto se pierde, como les voy a mostrar más adelante. Esta es una curva típica de una locomotora. La fuerza de arrastre es 400 kilonewtons, 40 toneladas de arrastre. Y esto es una curva que seguiría hacia arriba. Y esto es lo que llamábamos en geometría una hipérbola equilátera, que es el producto de dos términos y da igual a una constante. Que la potencia es constante, entonces es el producto de velocidad por fuerza. A mayor velocidad, menor fuerza. Y ustedes lo ven aquí. A menor velocidad, más fuerza. ¿Y por qué no sigue subiendo? Por la adherencia. No puede dar más fuerza porque las ruedas de la locomotora patinan. En muchas ocasiones pintan esto horizontal. Aquí no, aquí son muy refinaditos pues y realmente el coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico y va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad y por eso pues lo pusieron muy refinadito y se obtiene esta potencia de parte fabricante. Es una locomotora de 123 toneladas, velocidad máxima 120 kilómetros por hora, quizás por eso irse la gráfica hasta ahí, 120 kilómetros por hora para que para real. Bueno, es una locomotora de 3 ejes adelante y 3 ejes atrás. Entonces lo que les mencionaba de la potencia, si esta es la potencia bruta, bueno, ellos la tienen aquí en caballos, pues yo ya la pasé por ustedes, ya hice el trabajo de ponerla en megavatios, la locomotora, puede haber locomotoras de carga de 10, 11 megavatios, muy potentes, o unas más normales de 3 megavatios, cosas así. Bueno, entonces la potencia del motor se va perdiendo en los auxiliares, los ventiladores de enfriamiento, sopladores, luego se pierde en las pérdidas del generador o alternador, conversión en el cigüeñal, luego otras pérdidas del motor de tracción, fricción entre engranajes, que viene a ser el piñón que da la catalina, que es muy sencillo, muy pocos engranajes. Finalmente queda una potencia aplicada al riel. ¿Y por qué se pierde esta? Porque la locomotora a su vez ofrece una resistencia a la rodadura. Entonces, esta ecuación que es la que propone AREMA, proviene de esto, de tener en cuenta que un caballo de fuerza es 550, la carga que levanta un caballo de 550 libras a una velocidad de 1 pie por segundo. Entonces a los 550 y se multiplica por una milla en pies, 5.680 y da este valor. Al multiplicarlo por 0.82 llegamos a este 308. O sea, esta es la eficiencia de la locomotora diésel eléctrica. Ustedes pueden llegar a calcularla a partir de la potencia del motor de una forma muy sencilla. Un esquema de la locomotora diésel eléctrica básicamente tiene un motor diésel que mueve un generador o alternador, en fin, puede ser de corriente alterna o corriente directa, y otro para los auxiliares. En ocasiones sale la barra del motor y mueve el ventilador y el compresor de aire, pero otras locomotoras tienen esto también con motores eléctricos, lo cual es más eficiente. Entonces, esta energía eléctrica aplica la energía sobre los motores eléctricos, que a su vez le dan rotación a los ejes de la locomotora. El tanque de combustible, que puede llegar a unos 7 metros cúbicos en esta locomotora que les mostré. Entonces es importante el peso que además tiene que mover, entradas de aire, control, turbocargador, etc. Eso es una locomotora diésel eléctrica esquemáticamente. Ahora tenemos que hablar de los otros vehículos que compiten con el ferrocarril, los camiones, ellos no se quedan quietos tampoco, vienen trabajando mucho, cómo mejorar la resistencia a la rodadura. Ustedes ven, esto es tomado de los camiones, del siglo XXI, donde establecieron un camión típico, diésel, aquí está, vehículo diésel de referencia del año 2000. El 85% de la potencia requerida se utiliza en vencer la resistencia, la rodadura y al arrastre aerodinámico. ¿De dónde sale esto? De sumar estas potencias que ustedes atrás no ven, pues yo les digo, 51 kilovatios a la rodadura y aquí tenemos 85.
Entonces 85 más 51 más 9 más 15 nos da entonces una potencia de 160 kilovatios, que es la que requiere para mover este camión. Parte de este camión pues pierde en su transmisión, sea mecánica o automática, aquí en los piñones, en fin. Entonces se pierde parte en esto, y otro que se pierde en el conjunto también tiene compresor de aire y una serie de cosas que el motor tiene que generar, tiene que dedicarle energía a esa parte. Más ecuaciones, pero esto es muy poquito, ya lo último. Entonces tenemos la arrastre aerodinámico, que es simplemente parecido a energía cinética. Un medio, la densidad del aire por velocidad al cuadrado por unas constantes, eso es como energía cinética. Entonces la densidad del aire es 1.22 kilogramos sobre metro cúbico a nivel del mar. Aquí en Medellín es como el 83% de eso, pero en gracia de discusión dejémoslo así. La velocidad, pues ya sabemos, aquí ponen las unidades respectivas adecuadas. CD es el coeficiente de arrastre y A el área frontal. Entonces esto es el arrastre aerodinámico. Ahora la resistencia a la rodadura. Los camioneros no conozco mucho, pero por alguna razón esto no cambia con la velocidad. Yo en lo poco que he estudiado veo que hay una histéresis en las llantas cuando se aplastan y vuelven a recuperarse, y se recuperan con más lentitud que la con que se aplastan, y eso hace que cree una resistencia a rodadura. Quizás estoy hablando algo pues que no tengo aquí la gráfica para mostrarles porque me salía del tema, pero el caso es que ellos dicen que esto es constante en la masa del vehículo por la aceleración de la gravedad y un coeficiente de rodadura. Para este caso vamos a utilizar en las ecuaciones que les voy a mostrar más adelante, pues simplemente metiendo esos valores acá. Esta resistencia, el coeficiente de resistencia a la rodadura es 7 milésimas de esta referencia. El peso bruto del vehículo, esto lo saqué de lo que tiene Colombia, el peso máximo de un vehículo S3 es 52.000 kilogramos, o sea, 52 toneladas. El peso del vehículo vacío, ese sí lo estimé más o menos con lo que vi en algunas tablas para ir de Botero Soto, 17 toneladas quiere que la carga pagada es 35 toneladas y eso más o menos coincide. Sin embargo, los contenedores tienen límites inferiores, unas 30 toneladas más o menos. Entonces, si es menor eso, la resistencia que vamos a obtener sería superior, porque vamos a hacer la resistencia por tonelada, o sea, resistencia específica o unitaria. Esta es la curva que se obtiene. Parecida a la anterior, donde esta es el vehículo cargado y este es el vehículo vacío, igual que en ferrocarril. Ahora, comparemos. ¿Contra quién competimos? Entonces, este es el vagón góndola cargado, una resistencia a 120 km/h de 29 versus 149 de el vehículo, un camión cargado, más o menos 5 veces. Ahora, el vehículo vacío férreo 172 y el camión vacío 316. Esos datos se les olvida apenas termine yo esta conferencia, entonces me parece mejor esto, una comparación relativa. Es más fácil hablar de cuántas veces es más este que aquel. Entonces, eso fue lo que hice acá. El rojo, como ustedes ven acá, se refiere a la resistencia del camión cargado respecto a la resistencia del vagón cargado. Entonces, a bajas velocidades, tenemos que un camión ofrece una resistencia muy superior a la que ofrece un vagón cargado, 6.7, y va disminuyendo hasta por aquí más o menos, y vuelve levemente a aumentar, en virtud de las distintas ecuaciones que los controlan. Ahora, cuando está vacío, tenemos algo que va entre 3.1 y 1.8. Eso que les mostré son cálculos hechos con esa ecuación. Para poder verificar si estaban bien o no, pues tomé otros datos de esta fuente, una evaluación comparativa de la economía, de la eficiencia de combustibles del ferrocarriles y camiones en corredores competitivos. Es un informe de 2009, ustedes ven, un carro tanque, un doble stack, quiere decir un vagón plataforma que tiene dos contenedores apilados, uno encima del otro, es este. Esto es una tolva cubierta del vagón góndola, que fue el que les mostré, un vagón caja, cada vez menos utilizados, que tienen puertas y servían para todo propósito, ahí pueden meter mercancía, ganado, en fin. Este no me acuerdo qué es. Este es en el que llevan, el autorack son los que llevan lo que llaman vehículos nodrizas, los que ustedes ven en la calle con otros automóviles metidos adentro, o niñeras también le dicen. Este es este tipo de vehículo. Entonces miren que va entre un mínimo de 1,9 y un máximo de 5,5. Quiere decir que esa economía tenemos desde el punto de vista energético.
de combustible. Miren aquí la dispersión que tiene esto. Aquí esta barra de arriba, los de atrás que no ven, esto aquí dice 200, 300, 400 y aquí dice 500, todas 100 en 100, tiene una amplia dispersión. Y ellos explican es porque las distancias recorridas son muy variables. Otro, por ejemplo, como la tolva cubierta tiene una pequeña dispersión, vagones caja, la góndola tiene una amplia dispersión por lo que les mostré, porque el vagón góndola va lleno al puerto o a la industria y se devuelve vacío. Por eso entonces obtiene esta gran dispersión. Pero miren aquí importante, estos son los camiones. En general, ninguno pasa de 150. Entonces ahí vemos por otro lado que es muy económico el ferrocarril. Ya tengo 10 minuticos, entonces mire que los camiones, esto es un túnel de viento, eso es un modelo a escala real de un camión. Hay muchas mejoras, los espejos producen una bastante resistencia, ya usan cámaras, en fin, se ha evolucionado bastante en esto. Y esto es un tren muy bonito, en un escenario muy bonito, pero muy mal arreglado, porque hay mucho espacio entre un contenedor y el siguiente. Aquí hay doble contenedor apilado uno encima del otro, hace que genere una gran resistencia del viento. Entonces vemos que en general tenemos entre 1.9 y 6 veces el consumo energético. Ahora, pasemos a los beneficios ambientales. Dado que se consume menos energía, obviamente va a haber menores emisiones, y estamos hablando de locomotoras diésel eléctricas. Si las locomotoras fueran eléctricas, todavía podría mejorarse esto aún más. Tenemos entonces, las emisiones específicas para pasajeros y para carga se comportan de la siguiente manera. Para el ferrocarril, las unidades que les voy a leer son en gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Para el ferrocarril 41, la carretera 110 y el aéreo 112. Para la carga, tenemos para el ferrocarril 21 gramos por tonelada kilómetro, para las vías acuáticas interiores 61 gramos por tonelada kilómetro y para la carretera 75, algo más que 3 veces. Este es entonces la distribución de emisiones. Este caso particular es para el Reino Unido, donde maneja muy buenas estadísticas. Vemos que la repartición del CO2 emitido por los camiones pesados, estos heavy goods vehicles, son vehículos de transporte de bienes pesados, las emisiones corresponden a 8.5 por parte de los camiones. Las vans, que son también otro tipo de camiones menores, 13%, las vías acuáticas 6.8% y el ferrocarril 1.1%. ¿Quién nos gana? Pues las tuberías con 0.3% y el aire por 0.1%. Estos son términos absolutos y claro, pues produce más el que más hay, pues los vehículos hay mucho más que ferrocarriles. Pero ahora si lo vemos de forma específica, aquí quedaría en gramos de CO2 por tonelada kilómetro. Observamos que el más intensivo es el transporte aéreo, y eso sí era de esperar. Luego le siguen las vans, luego los vehículos pesados, luego las vías acuáticas interiores. ¿Esto no alcanza a leer? Eso, barcos costeros, ferrocarril y las tuberías. Entonces, solamente es más eficiente el transporte por tuberías, oleoductos, gasoductos, todos esos ductos. Veamos un poquitico de la parte ambiental, la distribución de valores promedios de todos los costos externos. Entonces tenemos gases de efecto invernadero, polución ambiental, accidentes, el ruido, con bono y sin bono. ¿Qué es el bono? Un estudio, digamos, que hacen con las personas. ¿Usted le parece cuánto ruido menos hace el ferrocarril que un vehículo? Con una serie de encuestas, son 5 decibeles. Entonces, lo que dio el ruido, le bajan 5. Ese es el bono. Es una cosa completamente subjetiva, pero así debo hablar y así es aceptado. Entonces, miren qué ventaja tan grande. Estos son los transportes por carretera, esto está en centavos de euro por tonelada kilómetro, los ferrocarriles y el transporte acuático interior. Tenemos una distribución también importante, consumo de energía primaria de algunos modos. Tenemos acá entonces, estos son cargas a granel, carretera, ferrocarril y barcos acuáticos interiores. Fíjese como cuando tenemos contenedores es mucho más cerrado el rango, es más preciso. Bueno, ahora veamos la parte de accidentalidad, la parte económica. Vemos que el 97% de los accidentes, el costo de accidentes es causado por el modo carretero, en transporte de carreteras. Solamente el 2% férreo y el transporte estos son barcos en ríos y lagos, el 1%. Ahora las intensidades,
42.9 centavos de euro por kilómetro tonelada, por 100 toneladas kilómetro, 6 para los ferrocarriles y 3,3 para los fluviales. Tenemos una posibilidad maravillosa, pasar carga de las carreteras a ferrocarril. Como ustedes ven acá, esto es lo que llamamos el double stack, o sea, apilar contenedores, muy frecuente, muy eficiente. Y tenemos esta posibilidad tan bonita, al desviar tráfico de la carretera a ferrocarril se logran reducciones en las carreteras en demoras, congestión, accidentalidad, tanto en pérdidas humanas como en términos de bienes, polución ambiental, reducción del consumo de combustible, costos de mantenimiento de carreteras y sus costos asociados. El mantener una carretera obliga a cerrar carriles y eso genera otra serie de costos por demoras, congestión, polución, etcétera, etcétera. Este ejemplo que tengo acá, no lo voy a entrar en detalle, después estas conferencias van a quedar para ustedes, las pueden revisar, esto es de diseños de pavimentos, estas curvas las hice yo, pero se refiere a eso, es para ver el daño equivalente de un vehículo este que se llama un S3 con respecto a un automóvil que pese 10 kilonewtons, una tonelada, un Spark, un vehículo de esos que tiene mucho la gente acá. Haciendo una serie de calculitos llegan acá que el daño equivalente, el factor de daño equivalente de este camión es 5.99, mientras que el daño equivalente de este vehículo de una tonelada es 0.006. La proporción entre ellos daría 9.600, quiere decir que para generar la misma fatiga que genera un vehículo de estos, se requiere que pase 9.600 automóviles de una tonelada. El camión C3 es este camión. Hacemos lo mismo, encontramos que el factor de equivalencia de daño es de 4.45 contra el mismo que vimos aquí del automóvil. Quiere decir que para generar el daño que hace un vehículo C3 en el pavimento por fatiga, se requieren 7.000 automóviles. ¿Entonces les parece justo los peajes que pagamos? Cuando el mantenimiento se hace así, si no hubiera pesados, esto no habría que hacer mantenimiento, a tal punto que los que diseñan las vías, generalmente, las carreteras, perdón, los que diseñan carreteras normalmente desprecian los autos, porque esos no hacen daño importante, no les va a cambiar la estructura del pavimento. Voy a leer esto es de la Association of American Railroads. El aumento de los límites de tamaño y peso de camiones existentes significaría mayores costos de los contribuyentes para reparar los daños en nuestras carreteras y puentes, que son mucho más costosos. Más embotellamiento en las carreteras y más daño en el medio ambiente. Los impuestos y tasas que pagan los camiones pesados ya son mucho menores que el costo de los daños que ellos causan. Este multimillonario pago insuficiente anual que los demás conductores y el público en general tienen que compensar con impuestos más altos sería aún mayor si se aumentaran los límites del tamaño y peso de los camiones, que los quieren tener más altos. En junio de 2015, eso fue el año pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dio a conocer un estudio que examina los impactos del aumento de los límites actuales de tamaño y peso de los camiones federales. El estudio concluyó que no se deben hacer cambios. Y esto me parece muy importante y viene a la propuesta que yo hago acá. Según el estudio de asignación de costos de carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos publicado en el año 2000, los camiones de 80.000 libras, 36 toneladas, de 5 ejes combinados, cubren casi el 80% de los daños que causan a nuestras carreteras. Los camiones de 6 ejes, como el que les mostré ahorita, de 97.000 libras, 44 toneladas, cubren casi el 50%. O sea que el 50% del daño no lo están pagando, los pagamos los otros en vehículos, en automóviles. Los camiones que pesen más de 100.000 libras, 45 toneladas, cubren solo el 40% por la fatiga que generan. No hay ninguna razón para pensar que estos porcentajes son significativamente diferentes en la actualidad. Los desvíos de tráfico también podrían dañar el medio ambiente, debido a que los ferrocarriles son en promedio 4 veces más eficientes que los camiones. Estos desvíos podrían aumentar el consumo de combustible por cientos de millones de galones al año y aumentar emisiones de gas. Estaba preocupada la asociación de ferrocarriles porque pasarán esa carga de ferrocarril a los camiones. Esto está muy largo. ¿Cuánto tiempo me queda ya? Ya. Bueno, ya faltan 2 nomás. Entonces, en Alemania cobran peaje solamente a los vehículos que tengan más de 7.5 toneladas. Los otros pasan gratis. Esto es una ley, aquí está, la pueden buscar, aquí está también, ¿dónde está?
Entonces, cobran una tasa de peaje por los costos de infraestructura y otros por contaminación. Entonces, definen, dependiendo de la tecnología, euro 0 o 1 es la más mala, hasta euro 2, 3, 4, 5, euro 6 es la mejor, y pagan por categoría y por número de ejes. Por ejemplo, la categoría A, que es el mejor vehículo, el euro 6, contamina muy poquito, cobra 0, pero cobra por el daño realizado al pavimento, esta tarifa. Entonces 0 más esto da estos son centavos por kilómetro. La categoría B, entonces ya cobra un poquito por contaminación. Me salto categorías y llego a la última, la F. 8.3 centavos por kilómetro por contaminación, que es más que lo que paga este vehículo por daño a la infraestructura. O sea que están cobrando por contaminación duro. Y nosotros con esos vehículos aquí que manchan hasta los postes de los semáforos. Bueno, esto es una cosa importante. Quiere decir que las carreteras debe pagar quien las daña. Está bien que todos paguemos la construcción, pero el mantenimiento posterior, una vez ha sido entregada a alguien que la mantenga, la debe pagar quien las dañan. Eso le daría una ventaja al ferrocarril. Estas son las conclusiones. Yo creo que ya entonces no, simplemente vemos que el ferrocarril presenta las siguientes ventajas respecto al camión. Les digo una cosa de antemano y estoy sesgado, no estoy mostrando las desventajas. Las ventajas: menor consumo de energía por tonelada kilómetro, menores costos en dinero por tonelada kilómetro, menores emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, posibilidad de electrificar las vías para aumentar la eficiencia en tramos de alto tráfico, disminución en costos de accidentes en personas y bienes, disminución de congestión, demoras y tiempos de viaje en las carreteras al pasar carga de la carretera al ferrocarril, y disminución de costos de mantenimiento de carreteras. Hay muchos otros más y también desventajas que no menciono. Esta es la última diapositiva con la cual me despido y les quiero remarcar algo. Miren esto: 2 contenedores, y vea esto. Yo veo esto y me acuerdo de Parques del Río y me da escalofrío. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer para pasar esto por ahí? No sé. Bueno, muchas gracias.